Vamos entonces a comenzar a continuar más bien la tercera clase. Quedan algunos capítulos del libro por ver y no se puede ver todo el contenido ni se puede comentar todo el contenido. Así que incluso dentro de las cosas que hemos seleccionado, vamos a hacer una selección dentro de la selección para comentar las cosas más importantes y quizás dar un pequeño tiempo al final de esta noche para poder comentar algunas preguntas, algunas dudas, hacer un espacio un poquito más abierto de preguntas y respuestas. Así que voy a ir seleccionando algunos de los temas que ya había seleccionado previamente. Los capítulos que vienen a continuación hablan sobre la enseñanza, la última semana de la vida de Cristo y cuál fue el plan que Jesús usó para formar a sus discípulos. Ahora vamos a estar comentando algunas cosas importantes de la enseñanza de Jesús. Dice Juan 13:13, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hay algunos versículos que me gustaría leer que hablan sobre Jesús como maestro. Dice Mateo 7:28-29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, estaba hablando del Sermón del Monte, uno de los sermones más importantes en la vida de Jesús. Dice que las multitudes se asombraban de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Los guardias también dijeron cuando escucharon a Jesús, nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. Y otro versículo también, está en Mateo 22:33, dice que al oír esto la gente quedó admirada de su enseñanza. Jesús fue reconocido por ser un maestro fuera de liga. Fue un maestro extraordinario. Una de las cosas que lo caracterizaban era que hablaba con autoridad. Desde ese entonces había una tradición y los rabí enseñaban, pero lo hacían basado en la autoridad de su maestro anterior. Y esa era una tradición que venía ya desde tiempos de Moisés, quien recibió ese nombramiento de parte de Dios y luego lo pasó a Josué y así sucesivamente. Pero llega Jesús y empieza a hablar con autoridad y nadie le podía seguir una seguidilla, una genealogía, algo anterior que diera autoridad a Jesús, porque Jesús aludía que su enseñanza venía directamente de Dios. Y una de las cosas que la gente se sorprende y que la gente necesita ver en las enseñanzas es que nosotros hablemos con autoridad. Eso tiene un efecto de cambio también en la vida de las personas, porque muchas veces nosotros cuando nosotros mismos enseñamos con duda, enseñamos con poca fuerza de convicción. Y yo recuerdo en una ocasión, hace muchos años, yo estaba dando un estudio bíblico en la iglesia y estaba hablando sobre tentaciones. Y era toda una enseñanza y cómo vencer la tentación acá, cómo hacer esto, cómo hacer aquello y demás. Pero yo me sentía mal. Emocionalmente yo me sentía mal y bueno, estaba dando la enseñanza. Y recuerdo al final de la enseñanza bíblica, mi hermano, yo siempre le preguntaba, nosotros nos comentábamos uno al otro, cuando él predicaba, él me preguntaba a mí que le señalara, que le dijeran que se había equivocado, estábamos aprendiendo y queríamos mejorar, y yo me acerqué y le dije, dime cómo lo hice, y él me dijo, predicaste, enseñaste de victoria derrotado. Y esa era la imagen que había dado más bien en esa enseñanza. Y es importante que Jesús nos muestra que cuando nosotros demos la enseñanza, nosotros hablemos con autoridad. Ahora, la autoridad es algo y es una condición que nosotros
recibimos, es una posición donde nosotros nos ponemos cuando estamos seguros que estamos hablando las palabras de Dios. Porque cuando las palabras son nuestras, ahí empieza el titubeo, y por mucho que tú quieras impresionar, no hay esa fuerza. La autoridad viene cuando es la palabra de Dios quien está fluyendo a través de ti. Y para eso hay que tener un estudio correcto de la palabra y estar seguro de que estamos hablando esa palabra viva de parte de Dios. Y eso fue una de las cosas que caracterizó el ministerio de Jesús. Y otra de las cosas que también caracterizó el ministerio de Jesús es que Jesús era alguien que hablaba, que podía hacer algo complejo, lo podía hacer algo sencillo. Jesús se bajó al nivel de las personas. Jesús habló en el lenguaje de las personas. Jesús hablaba con campesinos y ponía ejemplos de campesinos. Jesús hablaba de los ejemplos cotidianos. Y es importante que nosotros en nuestras enseñanzas, nosotros sepamos contextualizar, nosotros sepamos bajarnos al nivel de cada persona y hacer de algo complejo, hacerlo sencillo. Y lo interesante es que a veces lo hacemos al revés. A veces en nuestras enseñanzas y en nuestros estudios que queremos quizás impresionar o queremos hacer algo tan rebuscado que lo que dejamos a las personas es confundida o los dejamos como mismo entraron sin realmente aprender. Entonces, solamente señalar estos dos puntos de la vida de Jesús, que hablaba como quien tenía autoridad y que era capaz de llegar al nivel de cada persona para enseñarle en ese nivel. Ahora, Jesús en su ministerio enseñó de muchas cosas, habló de muchos temas, pero bueno, vamos a ver si comentamos algunos de los temas fundamentales que encontramos en su enseñanza del Nuevo Evangelio. Habló de la oración, habló de la mayordomía y dinero, y habló del reino de Dios. La oración era una de las cosas que no solamente Jesús enseñó, sino que Jesús modeló. Dice la Biblia que él de muy temprano se levantaba y salía a orar. Y muchas veces también se nota cómo Jesús, luego de despedir a las multitudes, se iba a orar. La oración llegó a formar parte importante de la vida de Jesús. Tal era así que los discípulos, cuando estaban con él, llegó un momento que le dijeron: bueno, maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a hacer eso que tú tanto haces. Por lo tanto, nosotros debemos tomar ejemplo de esto e integrarlo a nuestra vida, porque sabemos que muchas veces vivimos vidas agitadas. Y esto es algo que nos pasa a todos. Nos levantamos y tenemos toda una agenda, tenemos todos planes que hacer, y la oración a veces es como que no forma una parte planificada o una parte importante de nuestra vida, o queda sencillamente como una herramienta de emergencia. ¿Me siguen hasta aquí? Algo como diciendo: ay, tengo tal problema, déjame orar. Y la importancia de la oración tiene que ver porque sin la oración nuestro caminar con Dios no va a llegar a ningún lugar. La oración es lo que nos ayuda a ser transformados poco a poco en nuestro caminar con Dios. O sea, como bien dice, ven ahí en el tercer punto, nosotros no oramos para cambiar a Dios, que ya lo habíamos comentado en la clase pasada, sino para ser transformados por Él. La oración nos transforma. La oración es el tiempo en el que Dios puede trabajar en nuestra mente, y cuando nos conectamos con Él y su palabra toma significado en nuestra vida. ¿Les ha pasado muchas veces que usted ha estado en oración y viene un texto bíblico a su mente? Viene a su mente y es como si se encendiera un bombillo. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que dispones y abres y te conectas, y Dios interviene de una manera más permitida. O sea, le damos un permiso más, una atención más a Dios, y Dios puede trabajar de una manera más fuerte con nosotros. Dios está trabajando en todo momento con nuestra vida, no solamente en los momentos en que oramos, en los momentos en que no oramos. Dios está interviniendo constantemente en nuestra vida, en nuestros pensamientos, pero en esos tiempos de quietud es el tiempo en los cuales Dios interviene de una forma más poderosa en nuestra vida.
Entonces, Jesús enseñó muchas cosas acerca de la oración, y una de las que enseñó, que a mí me gusta mucho, y también que le cuestiona a los fariseos, que les dice que no, cuando oren en público, uno no debe orar para impresionar ni a Dios ni a las personas. Uno no debe acercarse a Dios con palabras ni rebuscadas, porque la imagen que Jesús nos está mostrando de Dios es una imagen como Padre. Muchas veces nosotros a veces encontramos hermanos, y muchas veces son nuevos convertidos, que cuando usted lo escucha orar a veces dice, Señor, Padre, usted cree que pueda ayudarnos, y se nota y se nota una relación distante o artificial. Y Jesús lo que nos está diciendo es que uno no debe tener ese tipo de palabrería ni artificiales ni complejas para acercarnos a Dios, sino una relación, una relación con alguien de confianza, como dice Hebreo. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Y cuando estemos orando en público o estemos orando con otras personas, no debemos orar para impresionar a las personas que nos están escuchando. Se ha percatado muchas veces, ¿a cuántos les ha pasado? Quizás están en una cadena de oración, en un grupo de oración, y dicen, bueno, vamos a orar todos. Y es un grupito de 5 o 10 personas, todos están de la mano, y empieza el hermano fulano a orar, y en lo que está orando el hermano que comenzó a orar, usted está pensando en cuál oración va a hacer usted. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ay, a ver, quiero ver esa sinceridad, quiero ver las manos. A mí me ha pasado, y de hecho es una de las tentaciones recurrentes, que están orando. Entonces uno a veces, en vez de estar concentrado en la oración que el hermano está haciendo o apoyando, uno está pensando en qué voy a decir yo cuando me toca a mí, qué palabras voy a usar, cuáles son, y hasta que uno no llega a encontrar los puntos por los que va a orar, no está tranquilo y no se puede concentrar, no logra concentrarse. Es como preparar el sermón. Uno prepara su mensajito, su sermón, y es como si realmente se tratara de un momento en lo que tú le estás orando a la gente, le estás predicando a la gente y no estás orando a Dios. Y eso pasa mucho en los tiempos de oraciones en colectivo, y es una tentación constantemente. Y sería bueno que nosotros recordemos estas enseñanzas de Jesús, muy prácticas, dicho sea de paso, como el ejemplo que les acabo de poner, para que nosotros resistamos esa tentación y nos concentremos y sencillamente oremos a Dios. No importa las palabras que estemos usando, que sean palabras sinceras, y nuestra oración sea sincera y no una oración rebuscada, porque no es lo que Dios quiere. Al final no es impresionar a las personas, sino llegar al corazón de Dios. Otro de los mensajes y de los temas importantes en la vida de la enseñanza de Jesús es sobre la mayordomía y dinero. Miren qué interesante esta frase. El mundo pregunta, ¿qué posee el ser humano? Pero Cristo pregunta, ¿cómo lo usa? Jesús abordó la mayoría de sus enseñanzas sobre las cosas como un asunto de mayordomía. En otras palabras, Jesús trató de enseñar de que todo lo que nosotros tenemos realmente ha sido recibido de parte de Dios. Y esto es un concepto, o es una forma de pensar en la cual nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida, porque tiene muchas implicaciones prácticas. Cuando nosotros creemos que lo que tenemos ha sido ganado, ha sido luchado, ¿cuántas veces dicen, no, pero es que yo he trabajado muy fuerte por esto? Esto yo me lo he ganado, yo lo tuve, yo me lo gané. Cuando nosotros, esa es la mentalidad que nos ha llegado, realmente dejamos de dar gloria a Dios con las cosas que nos ha dado, y dejamos de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Mire qué interesante estos versículos
están en Corintios, dice el apóstol Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Aquí Pablo está cuestionando a los corintios que constantemente estaban en competencia, comparándose a ver quién era mejor que el otro. Y les dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mire qué texto más bonito. ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Todo ha sido recibido de parte de Dios en nuestra vida. Y todo en nuestra vida debemos verlo como un asunto de mayordomía, algo que Dios nos ha prestado, algo que Dios nos ha dado y ha puesto bajo nuestro cuidado para que nosotros manejemos de una forma correctamente. También en Primera de Crónicas 29 podemos ver este versículo que dice, pero porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, una pregunta. Es importante. Sí. Disculpe, Felipe, es que no más quiero estar segura porque yo no veo que se me pase ni una diapositiva. No sé si todavía estamos en la primera del título o estás pasando diapositivas, pero yo no veo que acá se me pase nada. No sé si los demás ven algo. Igual a mí me sucede lo mismo. Bien, vamos a corregir eso. Habré compartido las diapositivas. Se ven a un costado todas chiquitas. Ellas, exacto. Y la grande que es la de... Ok. Vamos. Iba a preguntar lo mismo también si las diapositivas estaban pasándose porque no veía que pasaba. Sí, yo le estaba pasando. Yo veía que usted cliqueaba, pero acá no se pasaba también. Ok, vamos allá ahora. Es para seguir el orden acá en el folleto impreso. Sí, claro. Gracias, hermana. Gracias, hermana, por decirme. Si no hubiese seguido yo hablando. Yo te iba a escribir, pero ¿será que él está? No sé. Ok. No, que me había ido. Parece que en las pantallas que tengo había compartido la que no era y... Ok, gracias, hermano. Entonces, estamos hablando sobre la mayordomía, uno de los temas que Jesús enseñó en su ministerio. Jesús nos enseñó muchas cosas acerca de la mayordomía, nos enseñó a depender de Dios. Como uno de los textos más clásicos está en Mateo 6, en el Sermón del Monte, cuando dice, no se preocupen por su vida, porque qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán, porque no tiene la vida más valor que la comida o el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Miren, esto es uno de los textos más profundos desde un punto de vista análisis que Jesús enseñó. Fíjense lo interesante cómo nosotros, Jesús nos está diciendo que, por ejemplo, sobre la vida nadie tiene control. ¿Quién de nosotros puede realmente, por mucho que se afane, añadir un minuto más a su vida? Ninguna de las cosas que nosotros hagamos puede darnos un minuto más de vida, ni puede darnos un poco más de estatura. Y eso está fuera de nuestro control. Y sin embargo, es de las cosas más complejas. Es de las cosas más difíciles, más importantes, la vida en sí, el cuerpo en sí. Sin embargo, eso Dios tiene cuidado. Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos? Por la ropa o por la comida o por cosas secundarias. Y Jesús nos está diciendo, no se preocupen si precisamente lo más importante yo lo tengo cubierto. De esa misma manera, lo menos importante
yo también lo voy a resolver. Se me puso grande esto aquí. Ok, ya. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos una responsabilidad como mayordomos en nuestra vida. Y a mí me gusta mucho la vida de Abraham y esa promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa era una promesa que estaba hablando, por supuesto, era una promesa también mesiánica, en la cual estaba diciendo que el Mesías, Jesús, iba a venir a través de su descendencia y que en medio de ese Mesías, ese Jesús iba a salvar a toda la humanidad. Pero me gusta el punto de partida en la cual Abraham se convierte en un punto de bendición para otro. Dios le dice, te bendeciré y serás de bendición. Entonces, uno de los pilares y una de las cosas, de las banderas que yo trato en mi vida y en mi familia de mantener bien en alto es que soy bendecido. ¿Pero para qué? Bendecidos. Para bendecir. Bendecidos para bendecir. Así mismo digo. Y eso me mantiene a mí en perspectiva de que todo lo que he recibido, como decía el versículo anterior, lo he recibido de Dios. Que mi bendición, las cosas que tengo, todo lo que he podido, ya sea lograr, todo lo que he recibido, todas las bendiciones en cualquier aspecto, material, de relaciones, cualquier tipo de bendición ha sido de parte de Dios. Y por lo tanto yo tengo la responsabilidad de hacer llegar a otros esa bendición, para no cortar ese río de bendición fluyendo a través de mí. Y también hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que Pablo también recordó acerca de lo importante que era bendecir a otros, porque Dios nos devuelve esa bendición también. Además de que es donde encontramos realmente la plenitud de gozo, porque es cuando más nos parecemos al Creador. Saben que eso es uno de las cosas en las cuales el hombre puede llegar a parecerse más a Dios, y es precisamente cuando da, porque Dios en su esencia es un Dios dador. Dice Santiago que del Padre, del Dios de las luces, desciende todo, de Él vienen todas las cosas. Entonces, cuando nosotros damos cualquier cosa de la que demos, nos estamos pareciendo a Dios. Hay una característica divina que se está manifestando en nosotros, el carácter de Dios, y nosotros sentimos toda una plenitud. Por eso es que Jesús decía, da gozo. Hay más alegría en dar que en recibir, porque nos parecemos a Dios y sentimos como Dios cuando damos a otras personas. Sentimos esa alegría, esa bendición, ese gozo. ¿Todo bien con el audio? ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Hermano Servo, que tiene el micrófono abierto. Ok, vamos a continuar. Entonces, el otro concepto que Jesús trató de hablar y lo habló bastante era sobre el reino de Dios. Y eso fue uno de los temas claves que Jesús habló. Hay debate en la iglesia sobre si el reino es presente o es futuro, qué va a pasar en el futuro acerca del reino. De hecho, los discípulos también tenían sus dudas, y antes de Jesús irse le preguntó, bueno, maestro, ya es el tiempo en que vas a establecer el reino. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que Jesús enseñó sobre el reino de Dios. Las personas estaban
en ese tiempo estaban esperando un Mesías político, como ya comentábamos en la clase pasada, un Mesías que el terrenal que los libra del dominio de los romanos. Ellos estaban padeciendo mucho, realmente estaban viviendo bajo condiciones bien agobiantes, impuestos bien agravantes, mucha pobreza, mucha vergüenza al estar subyugado y tener que obedecer a otros con costumbres que paganas. Y ellos estaban esperando realmente esa liberación de parte de un Mesías político. Pero Jesús viene a hablar del reino, pero habla de una manera diferente. Y cuando habla del reino, él está mostrando un reino que se refiere al gobierno de Dios en los corazones de las personas. Él no estaba hablando de un reino físico. Por eso es que podía decir, el reino de los cielos ya está aquí entre ustedes. El reino de los cielos ya está cerca. Porque él no estaba hablando de un reino físico en sí. Él estaba hablando del gobierno de Dios en la vida de las personas. Entonces, de manera que nosotros pertenecemos a ese reino, más allá de cualquier barrera física, de lugar, de barrera de nación, porque incluso es un reino que se extiende fuera del pueblo de Israel. Es un reino que se extiende a los gentiles. Jesús mostró la idea de un reino universal cuando dijo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, al mundo. Dios amó al mundo. Y en varias ocasiones rechazó la idea de que lo convirtiera en un rey político. Muchas veces lo querían hacer, convertir en un rey y declararlo, y con la idea de ese reinado terrenal, y Jesús dijo, no. Mi reino no es de este mundo, le llegó a decir a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Los principios del reino son diferentes a los principios de este mundo. Por lo tanto, el reino del que habla la iglesia no es un reino físico, es un reino espiritual en el cual Dios gobierna en los corazones de las personas. Cuando Jesús enseñaba en la oración y decía, venga tu reino, fíjense que a continuación diga, hágase tu voluntad. Porque precisamente el reino de Dios es cuando se cumple, cuando Dios está haciendo la voluntad en la vida de las personas. Entonces, no es un lugar físico, no es un reino político, no es de este mundo, es un reino espiritual que se establece en la iglesia en Cristo Jesús. Ahora, independientemente con las diferencias o con las proyecciones futuras que hay sobre el reino, que si va a ser un reino terrenal, que si Jesús cuando venga, el rapto es una cosa y la segunda venida es otra, y en la segunda venida viene a establecer su reino por un milenio. Otros creen que ya cuando venga va a ser definitivo. Independientemente de esa postura futura o escatológica de qué es lo que va a pasar en un futuro, lo cierto es que nosotros vivimos no en el futuro, vivimos en el ahora. ¿No es verdad? Vivimos en el presente. Y vivimos en ese reino de ahora, y es lo que nos interesa ahora. Y nosotros somos ciudadanos de ese reino, del reino de la luz. Por lo tanto, lo que más nos interesa hablar es del presente. Cómo Dios gobierna y establece su reino, y su reino se expande. ¿De qué manera se expande? Cuando nosotros, comentábamos ayer, compartimos a otros del evangelio y los insertamos en el reino, y esa persona empieza a orar como nosotros oramos: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, así como en el cielo. Señor, establece tu voluntad en mi vida, establece tu voluntad en mi familia, establece tu voluntad en esta comunidad. Señor, que tu reino sea visto. Y entonces las características del reino se empiezan a ver en las personas, porque son personas, las personas que pertenecen al reino son personas amorosas, son personas compasivas, son personas que comparten, y todas esas series de características del reino y principios del reino, un reino espiritual con autoridad, se empieza a manifestar en la comunidad. Entonces, lo que nos interesa es ese presente donde Dios reina en nuestros corazones y el reino de Dios es establecido en nuestra vida.
independientemente, yo les voy a decir, independientemente de lo que vaya a pasar en el futuro, nosotros estamos llamados a estar en el reino hoy y a estar preparados para ese futuro. Así que quizás entre nosotros hayan algunos que tengan una postura de ese futuro diferente, otros piensen así, otros piensen así, pero lo que sí estamos de acuerdo y tenemos que estar de acuerdo es que ese reino ya está entre nosotros. Cuando Jesús vino, ese reino ya está entre nosotros y esos principios del reino están viviendo en nuestro corazón, en nuestros corazones a través de la enseñanza de Jesús. Entonces, hasta aquí me gustaría detenerme y preguntar si están entendiendo o tienen alguna pregunta. Podríamos decir que cuando Jesús dice el reino de Dios está entre vosotros, él se estaba refiriendo a él mismo, ¿no? Así mismo. Sí, porque él vino a anunciar lo que era el reino de Dios. O sea, que él era el mismo, ¿no? Porque todas las cosas fueron entregadas a él. A él todo le pertenece, ¿no? Él tiene la preeminencia. Sí, quítale el mute, Pastor Franco. Es cierto que hay ciertas posturas, ¿verdad? Pastor Franco, no se le escucha muy bien. Le escucha como... Sí, voy a subir el volumen. Eso. Que es cierto que hay ciertas posturas sobre el reino. Cuando se va a realizar el reino de Dios. Hay una postura donde dice que antes de que el Señor venga, ¿verdad?, a establecer su reino, la iglesia va a pasar por una gran tribulación. 1. 2. La siguiente postura dice que cuando Cristo, se está en medio de la gran tribulación, dice que Jesús llega. Y la tercera postura habla que después de la gran tribulación es que viene el Señor. Entonces, si no maduramos espiritualmente, como decía el maestro anoche, nos confundimos. Cuando a Jesús le preguntaron, digno, ¿cuándo es este momento? Jesús dijo que nadie los engañe. Y dio señales. Yo creo que lo más importante en una madurez espiritual, en este caso, es que sea que Cristo venga en medio de la tribulación o pasando la iglesia de la tribulación o después. El punto clave es estar preparado, sea en medio, sea después, o sea antes, estar preparado para que nada nos sorprenda. Así que lo importante es estar conectado con el Señor. Él dice, aprendan, ¿verdad?, que nadie los confunda. Y ahí vino a dar señal. Yo creo que todo lo que está pasando en estos tiempos es la palabra que se está cumpliendo. Y no podemos agregar nada y no podemos quitar nada, sino examinarlo todo y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque para eso está el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Amén. Fíjense qué interesante, como decía el pastor Franco, en Hechos, cuando Jesús, justo antes de Jesús ascender, los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús. Señor, ¿cuándo establecerás el reino? ¿Y cómo le responde Jesús? Jesús no le responde esa pregunta.
Jesús no le responde esa pregunta. Jesús sencillamente como que le cambia el tema y le dice, miren, déjenme hablarle de su presente, no de su futuro ahora. Jesús les responde y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces Jesús como que les dice, enfóquense en el presente. Este es el reino que ustedes pertenecen ahora. Y ustedes lo que tienen que hacer sencillamente es conectarse, recibir poder de Dios y ser testigos. Dejen que el futuro llegue cuando tiene que llegar. Dejen que las cosas lleguen cuando tienen que llegar. Y nosotros sencillamente como iglesia lo que tenemos que estar preparados hoy. Y esa es la mejor postura de equilibrio que yo puedo compartir con ustedes hoy. La postura en la que todos vamos a estar de acuerdo, porque tiene que ver con nuestro presente. Muchos de nosotros no vamos quizás a estar, de hecho, es posible que no, es posible que nosotros partamos con el Señor pronto y que estos eventos futuros tengan que ver un poco más adelante, quizás 20, 100, 200, no sabemos cuándo van a ser. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos nuestro hoy. Vivimos hoy es 21 de enero, es el día que estamos viviendo. Ese es nuestro presente y nosotros tenemos que estar preocupados por nuestro hoy. ¿Cómo estamos viviendo en ese reino espiritual? ¿Cómo el gobierno de Dios está en nuestra vida hoy? ¿Cómo nosotros estamos ayudando para que otras personas entren en ese gobierno y la voluntad de Dios se cumple en la vida de esas personas? Ese es nuestro reino. Si ustedes me preguntan de qué reino vamos a hablar de este. Porque este es el que nos ha tocado vivir. Este es nuestro presente. Y esa debe ser nuestra preocupación completa ahora, de cómo en nuestro presente nosotros vamos a hacerlo bien, vamos a estar preparados y vamos a ayudar a otras personas que entren en ese reino. Lo que va a pasar en el futuro, quizás no todos lo tengamos claro, si va a ser como un punto A, como un punto B, como un punto C, y quizás ni siquiera sea como se haya definido hasta ahora por los grandes teólogos que tienen definido todas las posturas, y quizás ni siquiera sea así. Y sea un poco diferente y nadie se la sabe toda. Pero lo único que nosotros sí sabemos y podemos hablar es de nuestro hoy, nuestro presente. ¿Cómo vamos a hacer que el reino de Dios hoy se manifieste en nuestra vida? Perdón, Felipe, agregaría lo siguiente que a mí me parece importante. Sí, el reino de Dios siempre ha sido el mismo. Fue el mismo para Abraham, fue el mismo para Isaac, Jacob, para el pueblo judío, sigue siendo el mismo para nosotros y será el mismo para aquellos que estén, si no estamos nosotros en su segunda venida. Pero Dios se ha manifestado y se ha revelado de maneras diferentes en las épocas que Él soberanamente ha determinado. Pero una cosa que sí es importante, yo entiendo el punto que estás diciendo, pero sí es importante hablar del futuro por una razón, porque en el futuro es donde nosotros tenemos la esperanza de la segunda venida de Jesús. Y es supremamente importante porque eso hace parte del Evangelio. Allí está guardada nuestra esperanza. Ejemplo, los judíos no conocieron a Jesús y, como dice Pablo, ellos colocaron la esperanza en el que había de venir. Ahora, nosotros nos fijamos hacia el pasado, porque Jesús vino y nosotros no estuvimos. Pero ahora, mirando hacia el pasado, tenemos la esperanza de que Él venga por segunda vez, porque esa es la promesa que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, me acordé ahorita del profeta Jeremías, que es conocido como el profeta llorón porque era muy sensible, pero en el ministerio de Jeremías, básicamente podría decir que no hubo ni un convertido, o por lo menos delante de él. Y ese fue el reino que le permitió vivir Dios a Jeremías. Pero Jeremías, ¿por qué soportó toda su prueba? Por la esperanza. Por la esperanza. Entonces, entiendo tu punto, estoy completamente de acuerdo, pero sí creo que es importante hablar, independiente de lo que pensemos del rapto y todas estas cosas, que hay tantas diferencias que creo que no son importantes ahora, como tú dices, pero sí tener en cuenta siempre en el Evangelio hablar de la segunda venida de Jesús, porque hace parte de eso, ¿no? Claro. Sí, hay algo que yo veo, pues, aquí mismo en las escrituras que tenemos la enseñanza. Dice, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. El reino de Dios está entre ustedes. O
sea, que no es cosa de que nada más vamos a estar esperando a ver cuándo Jesús viene, sino que ya tenemos que estar viviendo en ese reino. Porque dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dice primero el versículo Mateo 6:33 y el otro es Lucas 17, 20, 21. La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculo. O sea, pero dice que nadie sabe el día ni la hora ni nada, sino que vendrá si estamos aquí, si no, ya no hemos ido, nos levantaremos el día del rapto. Amén. Amén. Sí, Viteco. Yo quisiera agregar, voy a bajarle. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo un reino. Sin embargo, como dijo el hermano, estamos esperando la venida del Señor. Pero en esa venida del Señor tenemos que concentrarnos también en lo que está pasando ahora, lo que está sucediendo. Ejemplo, aquí en Panamá no ha habido la forma de poder llevar enseñanzas que van contrarias a las cosas del Señor desde pequeño. Hay una globalización, ¿verdad? Muchas cosas que se han metido en las organizaciones internacionales que están en contra de las cosas de Dios. Y eso viene presionando a la iglesia y a nosotros como ciudadanos también. Yo me meto mucho a ver lo que está sucediendo en otros lugares, en Europa, en área de Estados Unidos, Canadá, en Gran Bretaña, en donde las personas, ¿verdad?, han sacado a Dios y han sacado el reino de Dios de sus corazones, de sus vidas, y están implementando otra agenda que es contraria a la de Dios. Y en esa agenda contraria a la de Dios está sufriendo la iglesia porque le están imponiendo que tienen que obligarlos a tener enseñanza, lo están coaccionando a someterlo a las leyes humanas que hacen para obligar a la iglesia a someterse a esas leyes que van en contra de los principios, la moral, las cosas que Dios nos enseñó. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso, el aborto que antes era sancionado y muchas otras cosas en donde hay gobiernos que están dándole arcas a eso. Entonces, pero eso no se queda aquí. Si nos metemos un poco más adentro, en los países donde están estableciendo esas leyes, las iglesias están sufriendo, las escuelas, porque los están enseñando, los están obligando a enseñar las doctrinas estas contrarias a Dios, los quieren someter con leyes a la iglesia a que acepte y enseñe eso. Entonces es un problema. Sé que hay gente que han tenido problemas con su negocio, en las enseñanzas, en las escuelas cristianas y muchas de estas cosas. Entonces es preocupante lo que está pasando. Gracias a Dios aquí en Panamá, la iglesia y todo se ha parado fuerte, pero no ha podido entrar, pero está tratando de golpear. Y cuando eso golpea y entra, nosotros no tenemos libertad para hablar. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en este reino que estamos, qué está pasando, en qué nos estamos descuidando, dónde estamos fallando, porque pareciera que hubiera un fallo. Yo sé que hay profecías que son cosas normales, pero también creo que mientras Noé se mantuvo ahí, no vino el diluvio. Mientras se tuvo... Lot estuvo en Sodoma, en Gomorra. Dice que le dijeron, no podemos hacer nada mientras tú estés aquí. Entonces creo que hay algo que la iglesia puede hacer todavía, porque este reino que tenemos se va a venir con una ola para coaccionarnos y amarrarnos terriblemente. Si uno se mete en lo que está pasando allá, es algo peligroso. Yo estoy un poco preocupado, pero tengo fe en Dios también. Mi opinión es que, muy humilde, es que ya la palabra de Dios ya ha establecido, ya tiene un parámetro establecido para las cosas que van a ocurrir, las cosas como la venida del reino, ya tiene un parámetro. Ya sabemos que Cristo va a venir por segunda vez. Eso la Biblia lo establece y es una profecía. El asunto es que muchas veces hay muchos cristianos que se enfocan en que, bueno, cuando Cristo viene, pero sus vidas en el presente no están viviendo de tal modo que, por eso que dice la palabra,
que debemos estar preparados de tal modo que cuando Cristo venga no seamos avergonzados. Y en la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús allá en Hechos capítulo 1, de Señor, ¿cuándo restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque nosotros sabemos que Cristo viene, eso es evidente. Dios va a restaurar el reino, el pueblo de Israel, el reino a Israel, pero eso es algo que ya es un hecho. A nosotros no nos toca saber cuándo viene Cristo, ni cómo, ya sabemos cómo viene con poder, pero no sabemos cuándo, ni Jesús sabe. Pero lo que nos toca a nosotros es, mientras esperamos esa gloriosa venida, ¿cómo estoy yo viviendo mi vida de tal manera que expresa esa esperanza que tengo de que Cristo un día va a venir y va a llevar a su pueblo para estar con él para siempre? Amén. Esa es la esencia, Roy. Así mismo, ese es el mensaje que estamos tratando de transmitir. Evidentemente está la profecía y Jesús nos enseñó sobre su venida y sobre tantas cosas bonitas que estamos esperando que van a pasar en los cielos, las bodas del Cordero, cuando ya no va a haber más lloro, más dolor. Hay tantas cosas bonitas que estamos esperando y esa es la esperanza, que tenemos como creyentes, y la cual también Pablo nos insta a nosotros tener como esperanza. Pero lo cierto es que nosotros vivimos en este presente y tenemos que tener, como aquí se dice, un pie en el cielo, un pie en la tierra. No sé si han escuchado ese dicho. Hay que tener un pie en el cielo, porque hay muchas veces hay hermanos que tienen los dos pies en el cielo y son espíritus nada más. ¿Entienden? Entonces esos son los extremos y están completamente en el reino futuro. Y usted lo ve en la iglesia, que lo único que quieren hacer es orar, lo único que quieren hacer es ayunar, no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque ya están esperando en cualquier momento que venga Cristo. No, si eso está cerquita. Oye, en cualquier momento. En cualquier momento Cristo viene y fíjense que eso no es nuevo, eso le pasó a Pablo con los tesalonicenses. La gente se fueron para una montaña, se reunieron ahí y dijeron, oye, Cristo viene en cualquier momento, y ni trabajaban ni nada. Entonces lo que hacían era pegarle la gorra, iban a comer a casa del hermano y la comida, y cocinaba uno y comían en la casa del otro, y es tremendo relajo, ¿me entiendes? Y eso es viejo. Y todavía en este tiempo, el siglo XX, XXI, todavía vemos hermanos que están viviendo en un reino, pero es un reino equivocado. Maestro Felipe, mire, que yo quería comentarle algo. Mire, en la página 67 dice, en el punto 3 dice, el reino de Dios está entre ustedes, dijo Jesús. Y entonces acá más abajo en la parte, vamos a decir, segundo párrafo, dice, el reino de Dios obra en su pueblo por todos lados. Quiere decir que nosotros estamos ya viviendo ese reino del Señor. Dice, nosotros no vemos su reino en forma de castillos o gobiernos, edificios eclesiásticos. Vemos su reino a través de las vidas transformadas de su pueblo que lo representa sinceramente. O sea que nosotros somos los que vivimos el reino para transmitirlo, para cuando Él venga pueda tener ese pueblo, ese reino ya establecido, porque el reino está aquí entre nosotros, lo está declarando Él a través, y aquí lo dice aquí en el folleto. Entonces, no, por eso que dice el hermano decía que ¿cómo estamos nosotros viviendo ese reino? Estamos preparados, decimos Cristo viene, pero está el reino de verdad establecido entre nosotros. Entonces aquí lo dice, a través de las vidas transformadas de su pueblo que lo representa sinceramente. Entonces Amén. Eso es lo que tenemos que vivir. Gracias. Amén. Te digo algo. Gracias, hermana. Iba a puntualizar en eso también. Claro, el hermano dijo algo muy cierto.
una de las cosas que hay que hacer es trabajar. Trabajar para el reino. ¿Cuál es el reino? Las almas que están perdidas. Hay que trabajar en eso. Y duro, es cierto. Hay que orar, hay que ayunar, pero hay que trabajar. Hay que buscar esa alma. Hay que buscarla. Eso es parte del reino del Señor. Amén. Bueno, ahí yo creo que nuestro hermano Felipe lo señaló, y como está aquí, ¿no? Que desde el principio pues lo estableció Dios Jesús como algo universal, o sea que no es nada más para nosotros los cristianos, entre comillas, sino para todos. Entonces podemos estar a veces distraídos en nada más pensar que es para nosotros, y entonces se nos va un poquito allí en descuidar a quienes, o pensar en quienes alguna vez nos dieron la oportunidad de pertenecer, de poder ser instrumentos de pertenecer nosotros a ese reino, y nosotros poder también ser instrumentos para que otros pertenezcan a él. Me llama mucho la atención eso, ¿no? De la universalidad de eso, aunque el versículo lo conozco y todo, pues en el punto del concepto de reino creo que no lo había pensado de la forma que está escrito aquí. A veces separamos mucho lo secular o las otras cosas de la vida diaria y de las personas, lo separamos a veces mucho de lo cristiano, de nosotros, de la iglesia, y hacemos dos vidas como separadas y aparte. Y a veces pues eso no es así, porque al final vivimos aquí y debemos poder entrelazar eso de la forma que Dios quiere entrelazarlo. Amén. Antes que Henry hable, ahora habla Henry. Y no se me olvide que ese es uno de los puntos que la hermana estaba mencionando, importante. El reino de Dios es universal, y nosotros los cristianos somos especialistas en hacer una dicotomía, en separar rápido lo que es secular y lo que es cristiano. Aquí se usa mucho, no, pero eso es mundano, no, pero eso es cristiano. Incluso se usa mucho el término a veces, no, en la vida secular, mi trabajo secular. Ve como algo, y cuando tú lo nombras de esa manera secular, como que ya no suena espiritual, ¿no es verdad? Dice, no, eso es secular, es decir, no me suena espiritual, no me suena cristiano, pero bueno, tengo que hacerlo porque es mi trabajo secular, y hacemos una separación cuando realmente el mundo es de Dios y todo lo que en él habita. El mundo es de Dios. Nuestra vida es una. Nosotros no tenemos dos vidas. No tenemos una vida cristiana y una vida secular. Nosotros somos cristianos donde quiera que estemos, y donde quiera que nosotros vamos, ahí va el reino de Dios. No importa si estamos en el trabajo, como psicóloga o como abogado o como entrenador de seguridad, o como de contabilidad, no importa donde quiera que estemos, el reino de Dios se está extendiendo, y esa actividad que estamos haciendo también es para la gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice, hacerlo todo para la gloria de Dios, porque realmente nosotros podemos hacerlo todo. El reino de Dios se puede manifestar en cualquier lugar. Cuando usted enseña a un niño autista, la hermana Nadelia, o cuando el hermano Viterbo entrena a alguien para seguridad o lo enseña a tirar, usted puede decir, Señor, yo quiero hacer esto para tu gloria, yo quiero hacerlo excelente, yo quiero aportar valor a la sociedad, yo quiero enseñar. Y usted puede decir, pero no le estoy enseñando Biblia. Pero ¿quién dice que eso es lo único que aporta a la sociedad? Usted puede aportar a la sociedad y hacer de este mundo también que sea mejor de muchas maneras. Y no sencillamente decir, no, mi ministerio, yo el único ministerio que tengo es en la iglesia. No, toda su vida puede ser un ministerio. Toda su vida puede ser un constante servicio a Dios donde quiera que usted esté. Y esta, yo creo que quizás no tiene que ver con el curso, pero por favor quisiera que fuera una de las enseñanzas más importantes que usted recordara de todo lo que hemos hablado en estos 2 días. Su vida completa tiene que ser un ministerio, tiene que ser una expresión de ese reino de Dios, y no solamente en el momento en el que usted va a la iglesia ese día a la semana y nada más, sino todo el tiempo. Y usted todo lo puede hacer para la gloria de Dios, y Dios puede ser glorificado a través de usted, a través de cualquier actividad, por muy secular que le parezca
a la gente puede ser un ministerio poderoso para Dios donde quiera que usted esté. Gracias, hermana, por tocar ese punto. Sí. Es que me pica y hacía rato quería participar. Quería también puntualizar, de hecho, en lo que dijo la hermana Julia, lo que está aquí en el folleto, seguido a lo que leyó la pastora Sarina. Pero me viene esto a la mente, y es lo que usted está más o menos planteando en este momento. Y es que, ¿a qué nos llama el Señor? Y es parte de lo que decía Luis también. Y está resumido también en Primera de Pedro 2:9. En su última parte, en la parte C del versículo 9, dice: anunciemos las virtudes del Señor. Entonces, ¿cómo yo reflejo el reino de Dios en mi vida y que atraiga a otras personas? ¿Cómo yo reflejo eso? Y esa pregunta, porque si bien es cierto, hoy, como está escrito, y hemos estudiado, el reino de Jesús hoy es espiritual en nuestras vidas, porque es el gobierno del Señor en nuestros corazones. Pero evidentemente esto vendrá un reino físico, pero pues vendrá en el tiempo que ha de venir. Hay diferentes versiones. Pero hoy vivimos un reino dominado por el Señor en nuestros corazones, el gobierno de Jesús en nuestros corazones. Dependemos del Señor y nos movemos por el Señor y para el Señor. Entonces, esta pregunta la dejo caer. ¿Reflejamos nosotros, como usted dice, en la vida secular, que es nuestra misión, llegar a aquel que no conoce a Cristo? ¿Reflejamos al Señor, el reino de Dios en nuestra vida, en otras personas? Buena pregunta. Y es lo que usted, Felipe, estaba contando ahorita. Nuestro testimonio hablará también, de hecho, de que Dios mora en nosotros y gobierna nuestra vida. Más allá quizás de nuestras palabras. Claro que hay que llegar a las personas, evidentemente con la palabra, pero que el Señor que permanece para siempre, no con palabras nuestras, sino también que nuestro testimonio tiene que ir ligado a lo que estamos profesando. Yo recuerdo, y perdona que me extienda, y Henry está en la recámara esperando, perdona Henry. Sí, Henry. Recuerdo una canción, y usted de hecho tocó parte de la letra sin darse cuenta, que dice: seamos afuera lo que testificamos o somos en el altar, en la iglesia. Seamos afuera lo que profesamos en la iglesia. Es lo que más o menos usted decía en la vida secular. Reflejar ese gobierno de Jesús en nuestras vidas, en otras personas, con nuestro testimonio, con nuestra manera de actuar. Entonces, es importante que nos hagamos esa pregunta hoy. ¿Reflejamos nosotros el reino de Dios en nuestras vidas para impactar a otras personas? ¿Estamos haciendo ese trabajo? Más que con palabras, con hechos. Dejo la pregunta ahí. Henry. Gracias, Felipe. Sí, lo que quiero acotar es algo como sencillo, pero a la vez extenso, para profundizar cada uno en la casa. Nosotros, como dijo el hermano Freddy, a veces pensamos en el futuro, debemos de pensar en el futuro, sí, tenemos que pensar, allí está puesta nuestra esperanza. Yo creo que ninguno puede decir que no piense en el futuro, porque esa es la esperanza que todos tenemos, de que el Señor va a venir y nosotros vamos a morar con Él. Que cómo va a suceder, dónde va a ser, cómo va a ser, yo creo que allí sí debemos de no preocuparnos tanto, para que la esperanza no pueda menguar cuando no conseguimos respuesta a las interrogantes de cómo va a ser, cuándo va a ser, la ansiedad que se pueda presentar, si de repente tarda un poco más de lo que muchos estudiosos han dicho, o de repente de lo que yo creo que pueda empezar a
a acontecer antes de ese evento maravilloso. Pero puntualmente yo pienso que para tener claro el significado del reino de Dios debemos de saber primeramente y definir qué es un reino. ¿Qué es un reino? Cuando nosotros tenemos ese concepto claro, para que alguien llegue a gobernar, a ser rey, luego primero conquista y luego plantea la forma de cómo va a gobernar. Y creo que el Señor antes de partir se dedicó a mostrar cuál era la manera de cómo Él quería conquistar a las personas, de cómo Él quería impactar en las personas. Totalmente diferente a lo que los judíos esperaban en ese entonces. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo va a ser el reino físico, entonces estamos con la misma mentalidad y la misma preocupación de los apóstoles en entonces. Señor, ¿vas a restablecer el reino ahora sí? Pensando que va a haber ese acontecimiento así. Pero vemos de que el Señor lo que quiere es que se conquiste a las personas, que se conquisten. Y por eso alguien para conquistar tiene que tener autoridad. Y eso es lo que el Señor Jesús como que no les respondió directamente cuando le hacen la pregunta, sino que les dice de una vez que y le va a dar autoridad cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo y serán testigos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda claro y evidente? De que íbamos a ser testigos o iban a empezar a ser testigos los discípulos para empezar a conquistar a todos los que el Señor iba a ir manifestando en ese reino espiritual que es el que siempre ha estado hablando. Vivimos en un mundo, y esto tenemos que saberlo claro, este mundo y este reino como tal que nosotros vemos, cada día se está destruyendo más, cada día. No podemos esperar que las cosas cambien, porque si tenemos la esperanza de que las cosas cambien, entonces nuestra esperanza de la venida del Señor también va a cambiar. Tenemos que saber de que mientras este mundo o este reino que es visible que nosotros tenemos adelante de nosotros se va a ir destruyendo y desapareciendo, otro se está restableciendo, o mejor dicho, se está manifestando y consolidando cada vez más. Es mi percepción con respecto al reino que el Señor nos manda a que conquistemos sin perder la esperanza, de lo que la Biblia nos presenta de un futuro glorioso. Todos vamos a estar así y con buen ánimo debemos de esperarlo. Gracias. Permiso, gracias, hermano, permiso, un segundo ahí. Dionisio, creo, ¿verdad? Según mi opinión, pues, la pregunta que tú haces, que, ¿verdad? Sobre si reflejamos el reino, ¿verdad? Anoche nos decía el hermano, pues, que no olvidemos que somos cartas abiertas. En una carta, la carta está dentro del sobre, cuando está cerrada, nadie la lee. Cuando se abre, se lee y se descubre el mensaje. Ahora, por nuestros frutos es que nos van a conocer. ¿Ve? Si en verdad el reino de Dios está reinando, si es que en este tiempo el Espíritu Santo es Dios. Sí es. Y mira que en la página 67, al final, antes del número 4, dice, vemos su reino a través de, ahí está, así vidas transformadas de su pueblo que lo representa sinceramente. Somos pequeños Cristos, llamados a ser pequeños Cristos. Así que somos carta abierta. Así es. Por nuestro fruto nos van a conocer
No todo el que dice Señor, Señor. Así es. Dios le bendiga. Tremendo. Así mismo es, pastor. Amén. Bien, Sí, ya. Bueno, hablando del reino, esto solo les quería añadir, déjenme bajar el volumen. Que quería añadirles que en todo reino hay un rey, ¿verdad? En este caso hablamos del Señor Jesucristo y nosotros como súbditos. El reino de Dios ya mora en nosotros, como decía la hermana Julia y como explicaba el hermano Felipe. En respuesta igual también a lo que Dionisio decía eso mismo que el pastor estaba hablando, que en nuestra vida de testimonio, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Nosotros somos llamados como cristianos a hacer la luz y a hacer la sal de la tierra. Pero la palabra dice, si la sal se vuelve insípida, no sirve para más nada que ser echada afuera y odiada por los hombres. Entonces, como nuestra vida cristiana no puede ser una vida simple, sin sabor, ¿verdad? Nosotros somos porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, porque nosotros alimentamos esa vida cristiana a través de la búsqueda de ese reino, como allí lo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A mí personalmente me ha pasado, en el trabajo todos saben que soy cristiana evangélica, pero no me la paso todo el día hablando de la palabra, sino que se dieron cuenta, es cristiana evangélica por el testimonio, que no participa en esto, porque cuando tengo oportunidad habla de la palabra, o porque siempre tiene una respuesta para consolar a alguien en un momento de dificultad. Y no lo ando diciendo, pero me han tocado situaciones, y también han sido situaciones de muchos hermanos también, que sin que digas que eres cristiano, las personas logran ver algo en ti y son atraídas hacia ti en una situación de dificultad que tienen y te cuentan sus problemas. Y para la gloria de Dios en ese momento, pues el Espíritu Santo te utiliza y puedes entonces ser de ayuda, ¿no? Y servir para que ese reino de Dios pues se siga expandiendo hacia otras vidas. Yo pienso que lo que dijo el hermano Dionisio, somos llamados a hacer luz, somos llamados a hacer sal de esta tierra, somos llamados a establecer también ese reino de Dios en la vida de otras personas. Gracias, Pastor Franco y a Aira, por la respuesta, porque yo lancé la pregunta y una pregunta importante que debemos hacernos. Pienso que diariamente. Gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir concluyendo acá para coger 10 minutos y luego en la próxima hora vamos a comentar algunas verdades que voy a resumirlas lo más rápido posible de lo que nos queda de módulo y quizás podamos hacer alguna pregunta y responder a alguna pregunta de las que tengamos anotadas. ¿Está bien? Así que 10 minutos, a partir de ahora, 10 minutos cada uno mire su reloj y vamos a coger 10 minutos. Ya pueden desactivar audio y video.